Son las 7:53 horas Ciudad de México. Ok. Yo lo que te proponía, mensaje, es que lo podamos hacer de 1 hora y media, un mínimo de 1 hora, para al menos tener varias intervenciones. Todo esto tú me puedes decir si te parece o no. 3 a 5 minutos se me hace adecuado, ya nada más que hay dos personas. Y hay cosas que aquí puedes hacer. Incluso tú me puedes silenciar si por alguna razón quisieras silenciarme, tú puedes silenciarme y yo también me puedo silenciar. Entonces ten eso en cuenta para a la hora de hablar. Este, entonces, pues, ¿quieres delimitar de una vez el tiempo o cómo quieres manejarlo? ¿Cómo te gustaría manejarlo? Pues mira, lo que podemos hacer, y yo creo que es lo más adecuado, que tú, para que veas, lleves la cronometración de tiempo, en la cual tardas, no sé, por ejemplo, tardo yo, tardas tú, y ya cuando termine el tiempo, pues ya terminas tú de hablar y yo termino yo de hablar. ¿Sí? Bueno, Y dices yo eso. tengo una computadora enfrente, puedo, ay, ¿cómo te sabes? Puedo cronometrar si tú quieres, y tienes tú algo para al menos darte una idea del tiempo, o yo te puedo decir, pero para que seamos justos, tienes tú algo como que te pueda indicar el tiempo. Ok, no puedes mostrar, ¿verdad? Que déjame, veo y busco algo. O sea, Pero... sí puedo, pero tendría que voltear la cámara. Ok, dame chance, espérame, déjame, busco algo para cronometrar, espérame. No tienes, que nada más pregunto si tienes. Sí, sí, sí tengo, no te preocupes. Listo. Sí, pero yo no tengo una tablet. Yo nada más tengo la computadora y el teléfono y el cargador. No sé dónde están mis, pero bueno. Entonces, pues mira, si quieres, lo ideal sería que cada quien compartiera al menos su introducción o una postura introductoria, y ya de ahí vemos y evaluamos los puntos que piensas. Pues principalmente yo creo que pues para hacerlo como se tiene que hacer, ¿no? O sea, mostrando documentación científica y en base a la postura de la argumentación de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si tú tienes una postura en la cual tienes argumentación, pues principalmente como mostrar la científica, jurídica, social, pues mucho mejor, ¿no? O sea, compartir Sí. lo que es las fuentes de información, pues ante el público que nos está viendo y pues respetar los tiempos antes que nada, ¿no? Yo creo que eso es más Sí. que suficiente para no O tener tanto sea, sí. problema. Como con Jacob, si hay alguien que muestra o dice algo sobre un dato, pues lo ideal, como tú dices, es que lo muestre, básicamente, entonces. Claro, o si no lo que podemos hacer es proporcionar la ¿El documento? codificación, ujú, Va, la codificación de la referencia del documento de cada uno de nosotros. va, 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 Más fácil, va. ¿no? Más fácil Entonces, para no estar viendo que si está ahí o no, ¿sale? va, me parece bien. ¿Ves? Entonces, ¿vamos a dar introducción o que hacemos otra cosa primero? Como quieras. 1 minuto de introducción, 2 minutos de introducción. 2 minutos si quieres, 1 minuto. Va, entonces, ¿quieres empezar o empiezo yo? Empieza tú, empieza, adelante. Va, entonces aquí tengo el cronómetro, lo voy a poner. Pues a las personas que se están conectando, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 minutos de introducción. Esto lo estoy contando como parte de mi introducción, solamente lo quería mencionar rápido. En las posturas, con respecto al tema, el tema principal es, dado que tú me quieras decir que es otro, pero es básicamente la legalización del aborto y todas sus variantes, todo lo que involucra el aspecto médico, médico-científico, legal, moral, todo lo que tú quieras. Entonces, tanto Bennett como yo vamos a hablar de los diferentes argumentos. Bennett es una persona que está en contra del aborto, yo estoy a favor de la legalización del aborto, y pues vamos a obviamente a dar las posturas. Retomando básicamente algo de lo que yo mencionaba en el debate anterior, es una de las cosas por las cuales estoy a favor de la legalización del aborto, es porque ha demostrado que, en contraste con las leyes restrictivas que existen contra el aborto, las personas, por ejemplo, tienen más recursos para que puedan conocer no solamente sobre salud sexual, sino que también las personas puedan validar algunos de los derechos que se han evaluado, como por ejemplo la autonomía corporal, el derecho a la reproducción, entre otros que existen no solamente en México, sino también en Latinoamérica y obviamente en el mundo. Entonces, como mi primer punto, y para abordar la parte del debate, yo voy a hablar principalmente de estas características por las cuales, en contraste con las leyes restrictivas que existen para el aborto, permitir que el aborto sea legal es una de las características que nos ayuda básicamente a que podamos realmente ayudar a las personas, en contraste con la postura contraria. Como eje central de mi argumento, similar al anterior, voy a validar lo que dije hace un momento. No existe ninguna regla, ley,
este punto en específico en el que hayamos aprendido que utilizar el cuerpo de una persona en contra de su voluntad tiene ventajas o es moralmente permisible. Eso quiere decir que aunque una persona, aunque sea reconocida como persona, ser humano, lo que nosotros queramos, no le da el derecho o no tiene básicamente la característica para tomar el cuerpo de otra persona en contra de su voluntad. Con eso me quedo con 5 segundos y ya te escucho. Ok. Bueno, pues él principalmente estamos postulando dos diferentes. Yo defiendo lo que es el lado de la vida de los seres humanos, ya que estamos hablando de que la autonomía, o por lo menos ningún principado bioético se puede citar sin poner por encima los otros tres principados. Eso es una completa ponderación, ya que los principales juicios en los cuales estaban hablando se delimitaron dos principios principales, que era lo que era la justicia y la autonomía. Ya después de eso se estaba hablando de lo que era la beneficencia y no maleficencia. Bueno, principalmente se estaba hablando de que una persona no puede poner por encima de otra persona su principado o un principado bioético dentro del área de la medicina. Y ya que nosotros podemos reconocer de que dentro del área de la medicina se le presentan todos los principados bioéticos a lo que es todos los pacientes, entonces estamos diciendo y se puede tomar en cuenta de que el ser humano que se está gestando en cualquier estadio gestacional es de los principales dentro de la protección de la autonomía, sin necesidad de coaccionar un derecho o una libertad que se le conoce al momento de hablar del movimiento del aborto, sin necesidad de predisponer una autonomía por encima de la otra, ya que ninguno de nosotros los seres humanos valemos más que otros y simplemente defendemos a las personas, y como se le considera al no nacido como paciente de acuerdo a diferentes parámetros médicos para poder defender lo que es la vida de los seres humanos, pues podemos presumir que ya el no nacido es un paciente. Con eso termino. Gracias. Entonces, como eso fueron las introducciones, te quedan 30 segundos. Para las respuestas, ¿quieres hacer que 3 o 5 minutos? 3 minutos, ¿no crees? Porque tengo una hora, de hecho. Tengo una hora. Vale, tengo una hora. Me parece bien. Entonces, acabo de iniciarlo. Vamos a dar 3 minutos para cada respuesta y voy a empezar hablando principalmente por las cuestiones que dijiste de los principados, o esa palabra que utilizaste, los principados bioéticos, para poder nosotros evaluar cómo podríamos nosotros básicamente balancear entre los derechos de una persona y los derechos de otra. O en otras cuestiones, como tú decías, dentro de los principales que existen, nos mencionaste dos, justicia y autonomía, y con eso me gustaría mencionar algo muy importante. En México, al menos, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica también, pero al menos me gustaría centrarlo primero en México, uno de los documentos, o al menos uno de los precedentes más importantes que nosotros tenemos, es la acción de inconstitucionalidad 148-2017, en donde precisamente se evaluó algunas de las características que tú mencionaste, como por ejemplo la autonomía corporal, en donde los artículos, por ejemplo, que se utilizaron como precedentes fueron el 195 y el 196. Otra vez, el documento al que estoy haciendo referencia es el 148-2017 o 2017, en donde los precedentes nos decían: es constitucional, o en otras palabras, es válido que una persona, por ejemplo, por el hecho de abortar, tenga que ir a la cárcel, y que en consecuencia las personas que además ayudan a esa persona a que aborte también tengan que ir a la cárcel. Cuando se evalúa esto por parte de la Suprema, de la Corte Suprema, no es Corte Suprema, es la Corte de, básicamente de México, justamente en esta acción de inconstitucionalidad, ellos determinaron que era básicamente anticonstitucionalidad, porque reconociendo precisamente dos de los derechos más importantes, que es el derecho a la reproducción y la autonomía corporal, se determinó que, como en algunas ocasiones dije anteriormente, aun y cuando consideramos al feto o al embrión como una persona, eso no quiere decir que va a poder, por ejemplo, utilizar el cuerpo de otra persona para que garantice su existencia. ¿Por qué? Porque dentro de estos artículos, el 195 y el 196, básicamente se cubría los derechos reproductivos y la autonomía corporal. Y uno de ellos, los más importantes, nos decía que las personas en México y en otras partes, pero específicamente en México, lo digo porque los dos somos de México, tienen derecho a decidir cuál es el esparcimiento que quieren con respecto a su descendencia, que en otras palabras significa cuántos hijos quieres tener. Y uno de los derechos que tenemos, que está basado principalmente en el artículo constitucional número 4, es que podemos decidir tener 0. Eso quiere decir que independientemente de las causas que existan, que las voy a mencionar de una vez para que no exista confusión, que es delitos sexuales contra una persona, la inseminación no deseada, el peligro de la vida y la incompatibilidad de vida por parte del embrión, eso quiere decir que, incluida estas, una persona puede decidir no continuar con la gestación porque es parte básicamente de su derecho.
pero voy a ahondar un poco más en esto en unos momentos más. Con eso me quedan 10 segundos y te escucho. Ok. Principalmente en cualquier tratado de bioética después de 1990, en la cual ya se estaban presuponiendo los 4 principados bioéticos alterados, al momento no podemos solamente citar 2 principados, que es lo que es el principado de autonomía, no se puede poner por encima, no existe esa jerarquía. De hecho, Andrés Calles, en una de sus tesis mucho más reconocida, lo que se le reconoce como la bioética y el aborto, se estaba hablando en la cual se tomaba como a los dos como sujeto de derecho para poder defender lo que es la integridad personal y la vida humana desde el inicio de la fecundación. Establecemos que estos 2 principados bioéticos se difieren o se tienen que poner al igual a la par que los otros 2 más, que estamos hablando al momento de 1967, que es cuando ya empezó a hablarse de los demás principados bioéticos. No podemos poner por encima un principado de los demás, porque eso sería algo antinómico. Ahora, es algo interesante citar solamente la Suprema Corte de la Nación para poder validar el argumento. Principalmente se hizo la aclaración dentro de la misma la Suprema Corte de que se empieza a legalizar el aborto de manera bajo causales, y recordemos que las causales a nivel internacional se establecen como 3, las cuales ya conocemos yo y mi contrincante. Entonces, la personalidad jurídica del mismo no nacido se protege mucho antes de el nacimiento. No tiene ninguna validez el hecho de citar solamente un postulado, ya que México en su primer artículo nos dice que está instituido a las correlaciones o los postulados internacionales, en los cuales podemos ver lo que es el sufragismo 4.1, en donde se refiere al derecho a la vida de los seres humanos desde la fecundación. No existe el hecho de decir de que solamente porque México no se apega a esta Suprema Corte, ya que también estamos hablando del sufragio de los derechos del niño en el postulado 107-3, para poder defender lo que es donde se le reconoce como que ya concebido, ya se le reconoce como derechos en las cuales del no nacido. Y ante la bioética se le otorga a los pacientes. Entonces, al momento de tener en cuenta de que un feto o un producto cuyo nombre se le llama dentro del área médica, ya ser reconocido como paciente, ya que hay diferentes parámetros médicos para poder defender, incluso atender a lo que es a la madre y al no nacido. Se le correlaciona en gracias a algo llamado microquimerismo fetal, o mejor conocido socialmente como relación materno-fetal. Pues con eso termino, me quedan 30 segundos creo, pues dale. Sí, te quedan 30 segundos. Bueno, ahí lo voy a iniciar. Voy a empezar abordando el primer punto que dijiste, que después de 1970 la mayoría, o si no algunos de los tratados bioéticos mencionaban aclarados que ninguno de los principios bioéticos podían estar por encima del otro. Una de las características que mencionaste es que no solamente existen 2, sino que existen estos 4 y que los tenemos que balancear, porque básicamente eso nos va a poder ayudar a tomar la mejor decisión. Palabras más, palabras menos, tú lo vas a poder definir mejor después. Sobre esto, una de las cosas que nos dices es que no existe o no podríamos poner uno o algunos de estos principados por encima del otro, o que una persona pudiera utilizarlos por encima de otra. Sin embargo, precisamente cuando se da la gestación, que es lo que estamos viendo si consideramos el feto y a la persona gestante como personas al mismo nivel. Una persona está literalmente no deseando continuar con la gestación y el feto no tiene deseos, porque pues básicamente estamos hablando de deseos o voluntad desde la cuestión, si quieres lo vamos a abordar en un momento más, pero no tiene deseos como para tomar esa decisión. Entonces, cuando tú dices que no pueden estar por encima del otro, pero aún así dices que se debe de continuar con la gestación porque actuar de manera contraria va entonces en contra de la bioética, pues estás diciendo que uno sí está por encima del otro, porque al final de cuentas cuando se balancean o se evalúan como por pares, uno sí sobresale por encima del otro. Lo segundo que dijiste es que la Suprema Corte en la acción de constitucionalidad 2017, la que te di hace un momento, que es básicamente la 148, nos decías que se basó principalmente en causales, y esto es incorrecto. Cuando se evaluó precisamente la acción de inconstitucionalidad, es porque se estaban evaluando estos 2 artículos que luego tuvieron repercusión en nivel federal. Es decir, existía dentro de nuestro país o dentro de México leyes que castigaban a las mujeres por abortar, y no solamente a las mujeres, sino también al personal médico que ayudaba con respecto al aborto. Específicamente el 195 y el 196 del estado de Coahuila. ¿Qué es lo que pasó? La Suprema Corte evaluó si esos artículos eran constitucionales y si entonces, basado precisamente en lo que tú decías, podíamos utilizarlo como un argumento para mandar a una persona a la cárcel, que en este caso sería una mujer, y cualquier personal médico que le ayudara. ¿Qué determinó la Corte? Que no, que precisamente hacer eso va en contra de la autonomía de las personas, de la autonomía corporal y también del derecho a la reproducción.
Interesantemente, en este mismo documento, tú nos decías, o puedes hacer referencia en otro, que en México o en otros países se considera al embrión y el feto como una persona, y a mí me gustaría saber cuál o en dónde se menciona como eso, ya que al menos en este documento se hace referencia a que incluso cuando el feto o el embrión fue una persona, eso no quiere decir que entonces va a tener que continuar sobre la gestación. Finalmente nos hablabas del artículo 4.1, lo mencionaste como un sufragismo, y solamente que te quiero recordar ahí que cuando se ha utilizado el artículo 4.1, que es el Pacto de San José, con respecto a lo que nosotros vemos en México, se tiene que poner equiparable a la Constitución mexicana, y esto la Suprema Corte lo ha resuelto en varias ocasiones. Uno de ellos es el artículo, es básicamente esta acción de inconstitucionalidad. Me quedan 5 segundos y pues ya con eso te doy tiempo. Ok, adelante. Bueno, principalmente la pirámide de Hellkeisen, que es la primera pirámide para poder los ordenamientos a nivel nacional e internacional de cómo están relacionados los tratados. En primer lugar tenemos los tratados internacionales y en el segundo lugar los tratados de constitucionalidad, que en este caso sería la Constitución de México. Así que no se puede poner por encima o por a la par un tratado constitucional con un tratado internacional. Ahora, desde el 2018, en la cual tú estabas hablando del postulado en el cual mencionaste, no se menciona directamente el tema del IBE, ya que nosotros estamos recordando de que el tema se le conocía como ILE. Estamos hablando de la interrupción legal del embarazo en base a las normativas del Código Penal que se encontraban dentro del 395, el 398 si no mal recuerdo, para poder validar, perdón, 345 al 348 para poder validar, no me acuerdo muy bien qué artículos penales eran, pero bueno, entonces solamente estipula ahí que está permitido el aborto en los primeros 180 días por una cuestión de un avío y por una cuestión de incompatibilidad de vida o un riesgo de vida de la madre. Así que bueno, en ese postulado en el cual tú hablas no menciona el hecho, y quiero saber cuál fue los casos que se tomaron en cuenta para poder decir de que una mujer estaba dentro de la cárcel cuando realizaba este procedimiento, ya que bueno, dentro del mismo procedimiento sí se le adjudicó el hecho de no dañar al mismo personal médico, ya que se estaba violentando lo que eran los derechos principales y primordiales. Al momento de referirnos como una personalidad jurídica, no como una persona, dije personalidad jurídica, para poder defender lo que es el nasciturus dentro de su misma per se. Esto está definido dentro del mismo Código Civil, que está en el artículo 22, cuyo nombre dice que tiene su personalidad jurídica mucho antes del nacimiento, y la pierde realmente cuando no terminan los efectos de haber nacido con vida, al igual que en otros tratados a nivel internacional. Entonces, al momento de hablar del microquimerismo fetal, se le toma como relación al paciente, ya que los términos de bioética no se le adjudican a las personas per se, se le adjudican a los pacientes, y entonces tenemos diferentes parámetros de medida para tomar en cuenta la salud y la prolongación de vida de nuestro paciente, en este caso mejor conocido como embrión, feto o el no nacido, en las cuales se delimitan en base a diferentes parámetros de medida cuyos nombres son la fetometría. Así que sí se toma como paciente al momento de la atención médica, ya que se tiene que tomar la posición, el balance, las medidas troncoencefálicas, etcétera, etcétera. Así que la protección jurídica se afirma a los pacientes en base a estos tratados de bioética, no solamente en las personas, sino a los seres humanos. Y pues con eso termino. Mi tiempo quedan 10 minutos. Quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos, sí. Dale. Gracias. Ya acabo de iniciar el mío. Justo ahora voy a retomar uno de tus puntos con el cual me gustaría empezar. Hablaba sobre los tratados internacionales y cómo estos juegan un papel cuando evaluamos la Constitución y los tratados internacionales. Si este tratado internacional que tú mencionas, que hablamos del Pacto de San José en el 4.1, fuera tan importante, que sí lo es, para tomar la decisión en México si el aborto debería ser legal, entonces se hubiera tomado como referencia para poder hacerlo ilegal. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando se evaluó precisamente qué es lo que tenemos a nosotros a la mano para poder evaluar qué podríamos decidir para hacer el aborto legal, no solamente la Constitución se tomó en cuenta, sino también estos pactos en donde México pues obviamente forma parte. Entonces ahí estaría interesante decirnos cuándo este tratado internacional del que tú nos hablas ha sido utilizado para que efectivamente alguien, por ejemplo, pueda utilizarlo como un recurso para evitar el aborto o hacer ilegal el aborto, que es básicamente el eje del por qué se utilizaría. Porque interesantemente, algo que sí existe es básicamente Artavia Murillo versus Costa Rica, en donde literalmente se ha utilizado este mismo pacto, aunque sonrías. Y una de las características o conclusiones que aprendimos de Artavia Murillo versus Costa Rica es que
no es la característica del Pacto de San José lo que hace que el aborto pueda ser legal, sino que es una de las características que tenemos que tomar en cuenta para saber cuándo los estados que forman parte pueden precisamente evaluar si lo van a implementar de esta manera o de otra. Y en México y en otros países de Latinoamérica se ha utilizado en favor del aborto, no en contra. Entonces estaría bien ahí repasar cómo se ha utilizado. Lo segundo que quiero mencionar es que tú hablabas mucho del nasciturus y de las características de personalidad jurídica del feto o el embrión antes incluso del nacimiento. Y para dejar en claro esto, voy a citar literalmente la acción de inconstitucionalidad porque es el documento más básico que podemos leer con respecto al tema. Y te lo voy a leer bien sencillo. Si bien queda en claro, y ese es el punto 85 en la página 14 de 24, si bien queda en claro que el embrión o el feto no es titular de derechos humanos, el interés en brindar un espectro de protección se ciña a la propia expectativa que por definición constituye, solo podrá considerarse titular de derechos fundamentales a la persona que nace viva. Y esta solo puede existir si el Estado procura un ámbito de protección a su natural paso previo. ¿Qué quiere decir eso? Que indiferente a lo que tú nos decías, te lo voy a leer otra vez, queda claro que el embrión o el feto no es titular de derechos humanos. Cuando tú hablas sobre la personalidad jurídica, le puedes asociar personalidad jurídica a muchas cosas. Pero para tú decir que el embrión y el feto va a ser básicamente una personalidad jurídica que se va a contraponer a los derechos de la madre, pues tienes que justificarte desde donde. Hasta este momento no me has brindado ningún documento que así lo diga. Pero te acabo de leer eso. Voy a hablar de un momento más del microquimerismo porque es una área de la genética que me encanta y hay muchas cosas que se mencionan ahí incorrectamente. Entonces, para recuperar mis 5 segundos, pues ya te doy el paso. ¿Ya? Ok. Muy bien. Principalmente se está hablando de la corte, o por lo menos hablaste de lo que es Altavia Murillo. Bueno, principalmente en el caso de Altavia Murillo no se le conocía como en ese entonces como una definición actualizada de lo que era la concepción, sino es que ellos lo definían como tal al momento de la implantación para poder seguir con la vida de los seres humanos. Y ciertamente, a pesar de que la implantación es necesaria para poder continuar con la vida de los seres humanos, ya que el desarrollo molecular de las mismas células germinales al momento de iniciar con la vida, principalmente no se dice que sea 100% necesario poner una implantación directa o indirecta para tener un desarrollo per se. Pero sí, Altavia Murillo mencionaba solamente la implantación. Bueno, ahora vamos a hablar del postulado constitucional porque ya veo que vamos a irnos por las leyes. Bueno, principalmente las leyes nos dicen de que estamos hablando del ILE, no del IBE. Recordemos que el ILE se presenta principalmente por dos características, por dos normativas a nivel nacional. Recordemos la normativa en la cual se prolonga la vida de la madre por el hecho de haber sufrido una agresión o un problema indirecto en la salud de la madre, o si no también una agresión de este tipo de la índole de violencia familiar o violencia sex. Entonces, ese postulado en el cual tú estás mencionando, incluso quiero citar en el del 2019 que se habló de Coahuila, en donde se menciona el nasciturus, se menciona solamente por cuestiones de ILE, no se menciona por otras cuestiones y demás. Así que tenemos que decir que el postulado en el cual tú dices no tiene ninguna validez, ya que el tema aquí no es el tema de un ILE, es un IBE, un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo, por la decisión que tú quieras, dejando por en fuera las causales penales que están dentro del mismo país. Y sí, me pediste que te mencionara una institución. Bueno, principalmente lo que es el artículo número 22 lo protege mucho antes, sí, del nacimiento. La personalidad jurídica ya se reconoce mucho antes del nacimiento, sí. Y en el microquimerismo fetal, como se ha mencionado y han dicho de que presenta problemas inmunes, eso es completamente falso, ya que dentro de la estadificación de un documento de PMID que te lo voy a proporcionar ahorita en mi siguiente turno porque no lo encuentro todavía, menciona principalmente de que en la tabla se protege también a la madre por cuestiones autoinmunes, no solamente es de correlación a unas neoplasias malignas. De hecho, mencionar que las células CD9, que son las encargadas de empezar a proliferar y la protección autoinmune de la madre, vamos a defender de lo que es las neoplasias malignas. Sí, recordemos que las neoplasias se dividen en dos, malignas y benignas, y las principales se mencionan como lo que son las malignas dentro del documento PMID del 2025, ¿sí? Así que, pues, en sí per se, no es que no se tome en cuenta el tratado internacional, no, sí se toma en cuenta, pero si nosotros vamos a una junta de congreso, que es el postulado en el cual se está hablando y tú me hablaste, realmente podemos decir quién está a favor y a conveniencia. ¿Listo? Me pasó un segundo.
Ahí va, ya lo acabo de iniciar. Voy a retomar el primer punto que mencionaste sobre Octavia Murillo versus Costa Rica. La razón por la que lo mencioné es porque aunque muchas personas piensan que el Pacto de San José establece precisamente estas características que podemos nosotros tomar en cuenta cuando la Suprema Corte u otros organismos toman decisiones, una de las cosas que te pregunté y que aún espero la respuesta es cuándo este tipo de documentos se ha utilizado como homólogo de otras constituciones para poder efectivamente hacer el aborto como algo ilegal. Porque la única razón por la que una persona en contra del aborto lo mencionaría es porque podría estar a favor de algo de lo que dice, pero cuando se evalúa precisamente por organismos nacionales e internacionales cómo se puede aplicar eso, las interpretaciones y los precedentes son los que nos ayudan a tomar una decisión. Básicamente es decidir si lo que dice el Pacto de San José sobre lo que es el embrión o el feto puede ayudarnos a nosotros en cada país para decidir si el aborto debería ser legal o no. Y en el caso de México, lo vuelvo a mencionar, se ha favorecido, por lo cual tienes que decirme en cuál de los casos se ha utilizado este tratado para poder hacer lo contrario, para poder, por ejemplo, utilizarlo contra el aborto y que las leyes sigan ese paso. Hablan mucho sobre las cuestiones de definiciones sobre el ILE y sobre el ILE. Y ahí esa confusión te la voy a pasar, pero te lo voy a recordar. Cuando hablo de esta acción de inconstitucionalidad, la 148 del 2017, no se habla del ILE, se habla de la interrupción voluntaria del embarazo. El hecho de que tú pienses de que se utiliza todavía el término ILE, aun y cuando te estoy diciendo el año que es 2017 o el 2017, me parece todavía que no estás escuchando cuál es la acción a la que estoy haciendo referencia. Porque no estamos peleando por ILE o IDE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Literalmente la cuestión a resolver por parte de esta acción de inconstitucionalidad fue si se debían plantear con pena de prisión a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo. Por lo cual pensar que es interrupción legal del embarazo pues no es el término que estás abordando. Lo siguiente que nos mencionabas, y ya eso es por la parte legal, es hablar sobre el microquimerismo, que no entiendo todavía cuál es la relevancia que tiene, pero una de las características que sí voy a mencionar es, aún y si consideramos al embrión como un paciente, como un ser humano, como una persona, aún y cuando las leyes se han puesto a favor de todo eso, nada ha establecido dentro de la medicina, absolutamente nada, ni dentro de las leyes ni de las cuestiones morales, que una persona, por ser paciente, por ser persona o por ser un ser humano, puede utilizar tu cuerpo en contra de tu voluntad para garantizar su existencia. Dos precedentes muy importantes, los mencioné hace un momento, existen con respecto a casos que, si bien no son exactamente los mismos, nos ayudan a ejemplificar este caso. En su defecto, básicamente tenemos algunas de las características que se abordaron en emancipación médica y otras en donde una persona necesitaba de otra para que pueda seguir existiendo, pero pues no accedió a esa operación, por lo cual la otra persona pues perdió la vida. Entonces, voy a retomar básicamente las preguntas. ¿Cuáles son los documentos, no los documentos, sino cuándo se ha tratado el Pacto de San José que haya beneficiado alguna constitución? Y pues todo lo demás que mencioné. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Principalmente el Pacto de San José está dentro de cualquier legislación o cualquier constitución, porque me parece interesante que haya citado el artículo número 4, cuando realmente el artículo número 4, uno de los principales, se basa en el Pacto de San José. Y también lo interesante es de que, ¿por qué menciono mucho el microquimerismo fetal? Bueno, lo menciono porque principalmente no se toma en cuenta solamente los principados bioéticos como la autonomía que tú mencionaste anteriormente, sino que también se toman todos los principados a favor, no se pone por encima de uno y de otro, ya que es uno de los principales argumentos pro abortos que tienen para poder validar el procedimiento per se en el cual se está hablando. Ahora, es interesante también que se esté mencionando lo que es esta cuestión, ya que en el 2018 yo no he conocido, por lo menos en la misma corte nunca se citó ningún caso en el cual una mujer fue presa solamente por el hecho de abortar. Eso es completamente falso, ya que bueno, se le conoce solamente cuando ocurre un OMI agravado por el vínculo, mejor conocido como dentro del asesinato y la categoría sublegal. Pero bueno, si queremos llevar el tema otra vez a lo legal, pues es algo completamente indemne, ya que las leyes en México por lo menos nos regimos por algo llamado civil law, que el civil law es uno de los principales sistemas políticos y legales para poder cambiar en base a una democracia. Y si hacemos marchas y empezamos a dar la lucha para cambiar esas leyes, podemos hacer un cambio efectivo. Pero si no hacemos eso, en el cual yo estoy participando, podemos
podemos hacer un cambio remunerable, al igual que lo hicieron cuando el aborto no era legal. Ahora, estamos hablando de procedimientos legales, es por eso que se dice que cuál es la acción en la cual se está tomando en cuenta para poder validar el procedimiento per se. Ahora, interesantemente, hay que hablar también de lo que es el postulado, o si no, la misma defensa al momento de hablar del artículo número 22 del Código Civil Mexicano, que van como 3 veces que te lo menciono, en la cual te dice que a la personalidad jurídica del no nacido se le reconoce desde la fecundación, o en este caso el nombre que es de las leyes, la concepción. Ahora, la relación materno-fetal para tomarse en cuenta es muy importante, ya que, como te dije, las mismas medidas anteriores mencionadas son las encargadas de hablar de ese tema. Ahora, también es importante mencionar que el Pacto de San José de Costa Rica y todo documento de carácter internacional se tiene que respetar en por lo menos una constitución mejor conocida como el Civil Law, como ya te dije anteriormente, ya que nosotros nos regimos por democracia, nos regimos por la pirámide de Kelsen, que es la principal para poder decir este escalafón o este documento vale más y este más abajo vale menos. Es por eso que te digo, tú no puedes poner a la par y no podemos poner a la par un documento de étnico internacional a un documento constitucional a nivel nacional, ¿sí? A pesar de que el postulado y todos hayan dicho una opinión diferente, tú y yo no sabemos cuál va a ser el conflicto de intereses dentro de ese postulado. Tal vez fue por fines políticos. 2 segundos me pasé. Está bien. Voy a empezar ahora mencionando por esas cuestiones que mencionabas sobre el principado bioético. Quiero recordar la pregunta que no se contestaba hace el momento, es si existe alguna razón para mencionar el Pacto de San José y el hecho de utilizarlo es algo que tú quieres hacer. ¿Cuándo se ha utilizado el Pacto de San José para algo que haya efectivamente prohibido el aborto, haya hecho leyes más restrictivas con el aborto? Absolutamente ningún caso, pero tú vas a decirnos cuándo se ha utilizado. Porque al contrario, lo que yo te dije, no solamente con Altavia Murillo versus Costa Rica, fue que cuando incluso se ha citado en cortes internacionales, ha determinado que no puedes darle por encima de todas las cosas que tú quieres más responsabilidad, más características, más derechos al feto para que se efectúe algo. Por ende, la única pregunta que te voy a hacer, la vuelvo a repetir, es ¿cuándo se ha utilizado este pacto para que efectivamente se apoye algo de lo que dice tu punto dentro de la ley o dentro de cualquier cosa? 2. No es necesario que dentro de las leyes existan casos incluso para que una persona pueda hacer o para que podamos evaluar qué tan constitucionalidad es un derecho o no. En el caso de México, cuando tú preguntabas qué persona ha sido presa por el hecho de abortar, existían leyes que precisamente así lo hacían en el estado de Coahuila, que las 195 y 196. Lo curioso de eso no es que las personas tengan que esperar a que una persona tengan que mandarla a la cárcel para evaluar si eso está bien o está mal. Es precisamente evaluar cuáles son los derechos que las personas tienen y cuáles son las leyes que actualmente las personas tienen para que puedan o no ir a la cárcel. Y cuando se evaluó esto, te digo de una vez, no se determinó que básicamente las personas no debían ir a la cárcel simplemente por el hecho de abortar voluntariamente. Quiero hablar bien básicamente sobre el feto como paciente porque al parecer eso es importante para ti y está bien. Te voy a leer algo que está básicamente en una revista que se llama Mejores Prácticas para Ginecología y Obstetricia. El PMID te lo voy a pasar en un segundo cuando te termine de leer básicamente qué es lo que te dice. Debido a que existe una insuficiencia con respecto al desarrollo central del sistema, nervioso del feto, el feto no puede decirse que posee valores o creencias, por lo cual no hay bases para decir que el feto tiene una perspectiva sobre los intereses, sobre sus intereses, por lo que no existe básicamente una autonomía o una obligación de autonomía corporal con respecto al feto. Te voy a compartir el PMID ahora para que no se vaya a perder, nada más dame un segundo y voy a continuar con lo siguiente. El PMID, para que lo anotes, te lo voy a decir ahora, pero lo voy a repetir al final, 2819-0695. Y voy a recuperar básicamente lo que te dije. Debido a que no hay un desarrollo del sistema nervioso central, no podemos decir que el feto posee valores o intereses, por lo cual la autonomía corporal de la que tú hablas es hacia la madre, no directamente hacia el feto, a menos de que tú me digas que existe otro documento que nos pueda básicamente decir lo contrario. Entonces, son estos dos puntos que te mencioné y nada más para recordarte lo que dice el artículo 22. Nos dice el artículo 22 que se establece la capacidad jurídica de las personas en general y se adquiere con el nacimiento. Voy a abordarla en un poquito más porque ya son 3 minutos, pero ahí termino. Ok, muy bien. Bueno,
Principalmente el PMD que te iba a pasar es el PMD 39, 94, 45, 85, 50, que era donde se estaba hablando de lo que era la relación materno-fetal. Si nosotros queremos hablar solamente de Coahuila, bueno, Coahuila no es todo México. Coahuila es solamente un estado en el cual se está hablando de este movimiento. Estamos hablando de que tú, para citar un carácter de origen constitucional nacional, estamos diciendo que tienes que hablar de todo el país, no solamente de un estado per se, porque si nosotros vamos a eso, existen estados que todavía no se encuentra la legalidad del aborto al 100% por cuestiones de voluntariedad, ¿sí? Al momento de estar hablando del 2018 se estaba hablando del tema del ILE, no del IBE, ¿sí? Y eso lo dice en tu carácter constitucional al momento de hablar de Coahuila. Lo interesante también es de que se toma solamente un parámetro de autonomía, que tú lo estás llevando a un punto a conveniencia, ya que, bueno, se tiene que decir que la autonomía per se, al momento de hablarse en el primer postulado, que fue en 1958, en los primeros tratados de Nuremberg, se hablaban en los cuales se decía que era el momento de tomar en cuenta tanto la acción y el sujeto, no solamente por cuestiones de movimientos nerviosos, por cuestiones de creencias políticas, porque si nosotros nos basamos a eso, incluso una persona o un ser humano recién nacido per se no tiene autonomía, sino a por lo menos hasta la edad madura, que es entre los 23 y los 25 años de edad, en lo que la corteza prefrontal se termina de desarrollar al 100%. Así que bueno, el hecho de tener características ontológicas basadas en diferentes relaciones o estructurales o fisiológicas no significa que tú o nosotros podemos acabar con la vida de los seres humanos, ya que sería inerne que cites cualquier otro caso en el cual, como lo que es el caso de Shimbu Mafo, o si no, el otro que estábamos hablando anteriormente, ya que ahí no se puede perseverar, ¿sí? Y es un caso inerne ya que no tiene nada que ver con el tema del aborto, ¿sí? Al momento de hablar de esto, yo quiero saber todavía cuántas mujeres fueron encarceladas cuando diga el registro, literalmente fue penalizado, fue privada de su libertad por el simple hecho de haber tenido este procedimiento médico legal, ¿sí? Quiero el caso que se presente en donde diga, pero sea por eso, no sea por el simple hecho de decir yo aborté y después acabé con la vida. ¿Por qué? Porque quiero citar un caso que fue en Querétaro en el 2016, que realmente esa persona sí fue llevada a constituciones penales por el simple hecho de que él acabó con la vida cuando ya había abortado. Como ella no se dio cuenta de que sí había ¿cómo se llama? Nacido con vida ese ser humano, porque fue un aborto en las 23 semanas, realmente ahí se puede validar, vaya, de que fue a la cárcel, pero no fue por el hecho de tener un aborto. Y si hay un caso, perfectamente, pues me interesaría, me gustaría, pues. Y no podemos citar, y lo vuelvo a repetir, desde 1990 por lo menos. Ah, perdón, no me di cuenta del tiempo porque me pasé el doy. Perdón. Adelante, dale. Va. Acabo de iniciar ahora. Para empezar, el PMD que me pasaste, te pediría que lo repitas porque el que me pasaste no lo encuentro, tiene más números de los que debería, entonces ahorita me lo compartes. El que me compartiste fue 39, 94, 45, 85, 50, y eso no es un PMD porque los PMD normalmente tienen menos de 10 números o 10 dígitos. Lo siguiente, cuando hablaste de las estructuras o estructuras que se necesitan fisiológicamente hablando o no para poder hablar del desarrollo del desarrollo del sistema nervioso central, una de las características por las cuales yo mencioné es porque tú hablabas del feto como un paciente, y literalmente lo que yo hice fue dictarte el artículo en donde se hace la evaluación en las mejores prácticas de investigación clínica y obstétrica, que es literalmente del Journal, cuáles son las consideraciones que los médicos, por ejemplo, pueden tomar con respecto a las personas que están embarazadas para evaluar si podían tener o no un aborto bajo en sus propias, pues, básicamente deseos. ¿Qué es lo que ha determinado? Lo voy a leer solamente una vez para que quede muy claro, y es que debido a que el desarrollo central, del desarrollo del sistema central del feto no se ha completado, no podemos decir que el feto tiene deseos o intereses, por lo cual las obligaciones de autonomía corporal que nosotros debemos de respetar son aquellas que tienen que ver con la madre. No podemos considerar al feto como una de las cosas que vamos a decir que va a tener autonomía corporal simplemente porque tú lo dices. No me has compartido dónde eso debería de establecerse, por qué debería de respetarse de esa forma, y al contrario, lo que yo estoy haciendo es literalmente citándote un artículo, las características estructurales del desarrollo del sistema nervioso central, para que puedas evaluar cuáles son los alcances de tener al feto como un paciente, y en caso de tenerlo, cómo podríamos evaluarlo con respecto a la madre. No me has pasado tampoco del caso del 4 punto en el Pacto de San José, algún referente en el que haya sido exitoso para tú
postura, por lo cual voy a entender que no tienen ninguna referencia para decir que el pacto de San José es referente para poder nosotros hacer leyes que básicamente vayan a prohibir el aborto. Eso es lo segundo. Algo que nos dices muy interesantemente es que tú necesitas saber cuántas personas se han mandado a la cárcel para poder tú entender que la legalización del aborto sí podría y debería ser una de las características para hacerlo legal. Lo interesante de eso, y voy a hacerte una pregunta, si el día de mañana, por ejemplo, una sola persona va a la cárcel por abortar, entonces eso te ayudaría a ti a poder entonces determinar que el aborto debería ser legal, porque en caso de que no sea así y en el que las personas aún y después de ir a la cárcel tú sigas estando en contra del aborto, lo más interesante de eso es que tú nunca necesitaste que una sola persona fuera a la cárcel, porque desde el principio tú estabas en contra del aborto independientemente de la cuestión legal. Las cuestiones legales únicamente se han mencionado porque tú las has mencionado y no por otras cuestiones. Entonces voy a resumir mi participación diciéndote 5 cosas. El PMID que me pasaste, me lo vas a repetir porque no existe. Las estructuras fisiológicas que te mencioné, necesito al menos una recomendación para evaluar tu punto, porque yo sí te di una. Y la tercera es, en el caso de las personas que van a la cárcel, pues dime cuántas personas son necesarias para que tú consideres que es necesario legalizar el aborto. ¿Listo? Ok. Bueno, quiero principal decir que el PMID que me pasa está completamente desactualizado, es del 2007, en el cual se está hablando de estos parámetros. Dijimos que tienen que ser completamente actualizados. Y te lo voy a volver a pasar con todo gusto para que lo anotes. 39, 94, 40 y sí, perdón, 39, 94, 58, 50, ¿sí? Y eso estamos hablando del microquimerismo fetal. Perfecto. Ahora, no hay ningún PMID que te diga que la relación de las fibras talamocorticales al momento de la presencia del dolor fetal, porque ese es el argumento del dolor fetal, se toma en cuenta para poder avalar el aborto. Esos son postulados que incluso se basaban en la FIGO y la Real Academia de Ginecología y Obstetricia Americana, en los cuales no tenían ninguna validez desde hace muchísimo. Ahora, también es interesante que me digas tú, y tú, si yo lo saqué fue porque tú lo citaste, tú dijiste que no hay que debemos llevar un enfoque legal. Y per se tú estás diciendo de que ese postulado que tú dijiste al momento del 2018 es porque las mujeres estaban siendo encarceladas y también el personal médico estaban siendo encarcelados para tener la validez del aborto. Por eso yo lo mencioné. Yo quisiera que tú me mencionaras por lo menos un caso, pero veo que como no se va a poder mencionar, pues entonces ya no lo voy a seguir diciendo. Ahora, interesantemente lo que es el argumento del dolor fetal que se llevó a cabo, que solamente un postulado que fue el de Octavia Murillo, y lo vuelvo a decir, fue por fines políticos por los cuales empezó a avalar todo este aborto, es completamente inherente, ya que el dolor, o por lo menos la persistencia, la autonomía no solamente se basa en decir yo tengo creencia, yo tengo esto, yo tengo el otro, eso es completamente indolemne. La subcaracterización de la autonomía en los juicios de Nürnberg, segunda vez que te lo cito, vale mucho más que solamente cuestiones morales, éticas y cívicas. No solamente es eso, ¿sí? También se hablaba de lo que era cada uno de los pacientes. Por eso después, en 1969, postularon los dos siguientes tratados para poder decir que no se tiene que afectar de manera directa o indirecta a un paciente. Y lo que estamos haciendo en un aborto es acabar con la vida de un ser humano, ¿sí? Así que si empezamos a meter esos postulados, realmente no conviene meter la autonomía. ¿Por qué? Porque la autonomía no puede estar por encima de la beneficencia y no maleficencia. Sí, eso es inolente, es antinómico. Ahora, otra vez que me pediste cuándo es que se utiliza el Pacto de San José de Costa Rica. Perfecto, el Pacto de San José de Costa Rica se utiliza también en la Constitución a nivel nacional, no solamente en cuestiones para hablar de este tema del aborto. Ahora, yo te pregunto a ti, Juan, el ser humano o el inicio de la vida de todos los seres humanos, ¿cuándo inicia? ¿Después del nacimiento o antes? 10 minutos. ¿Quieres terminar ahí? Sí, adelante. El documento que me pasaste ya lo encontré sobre el microquimerismo, algo muy interesante que nadie ha mencionado nada del microquimerismo, pero bueno, tú no lo pasaste. Segundo, lo interesante de los artículos que a veces se nos pasa a leer es que no es un artículo del 2007. Probablemente te habrás confundido, pero es un artículo del 2017. Y con gusto puedo poner la pantalla para que tú leas el mismo año, a menos de que ahora me digas que te equivocaste de número y que quisiste decir 2017 en lugar de 2007.
estoy tomando mi tiempo. ¿Quieres que te muestre la pantalla y tú nos lees al año? Dale con el debate, hermano. O sea, estoy tomando mi tiempo para preguntarte algo directo, que es algo hermano, que dale con el debate, postula. Va, entonces, algo que nos decía Bennett, que no leyó ni siquiera el artículo porque no sabe ni siquiera el año, es que no es un artículo desactualizado del 2007, es del 2017. Y lo que nosotros tenemos que hacer en investigación cuando encontramos realmente precedentes para poder evaluar si la información está actualizada o no, es presentar el artículo que está más actualizado diciendo que lo que nosotros estamos argumentando está básicamente desactualizado. Pero Bennett lo único que ha hecho es no proporcionarnos absolutamente nada. Lo que él nos dijo es primero decirnos que la fecha estaba mal, que era el 2007, que estaba desactualizado. Lo que nos corresponde entonces es dar el artículo que esté actualizado diciendo lo contrario. Nadie ha hablado absolutamente del dolor fetal. Aunque quieras mencionarlo, no entiendo por qué sería relevante, porque no es no es básicamente algo que yo haya mencionado ni como parte de mi argumento ni en general. Entonces ahí te haría la invitación a que nada más te ciñeras o hablaras de los argumentos de los que yo estoy hablando, porque dolor fetal no ha salido básicamente de mi boca. Cuando hablaba sobre la acción de inconstitucionalidad, que un precepto que tienes totalmente errado es que porque pasa en Coahuila no debe de evaluarse de forma nacional. Una de las cuestiones por las cuales se llama anticonstitucionalidad es porque desde la Constitución, algo que de manera general nos va a afectar, estamos viendo cómo existen estados dentro de nuestro país que están básicamente yendo en contra de la Constitución, por lo cual si existen estados en donde precisamente estas leyes se ejercen, es anticonstitucionalidad proponerlas porque van en contra de los que encontramos nosotros en la Constitución. No es un caso de Coahuila, es básicamente la misma Constitución, la misma que gobierna para todos. Tercero, en Artavio Murillo, un documento que tiene 142 páginas, dijiste o hiciste alusión a que se mencionaba algo del dolor fetal y que eso no se tomó en cuenta. El dolor fetal no se menciona en ninguna de las palabras de Artavio Murillo, que te repito, es un documento de 142 páginas en donde la Corte Interamericana de Derecho resolvió básicamente a favor de Artavia, que quería una fecundación in vitro, pero no se podía por las cuestiones que se definían del feto. En mis siguientes, bueno, en mis 10 segundos te voy a responder. El inicio de la vida, aunque fuera o no desde el momento de la fecundación, es relevante para la conversación, porque incluso si fuera, o te voy a considerar que inicia la vida desde la concepción, vas a estar en contra del aborto y yo voy a estar a favor, por lo cual es totalmente relevante. Continúa. Bueno, primeramente, si vamos a empezar a criticar, pues tú mencionaste de que no es sujeto, por lo menos de derecho, al momento de estar hablando de autonomía. Por eso yo te mencioné la relación materno-fetal, si no desde ahí no hubieras ido con la conversación. Punto número 2, me dices primero que la acción constitucional dacta lo que es también la cuestión de Artavia Murillo. Bueno, por si no lo sabías, de nuevo, por tercera vez, porque veo que no me has escuchado, Juan, Artavia Murillo te dice que inicia la vida supuestamente en la implantación. Y por eso se te hizo la pregunta. ¿Por qué? Porque Artavia Murillo puede estar a favor de solamente un procedimiento médico de manera política. Estamos hablando que al momento de tener un movimiento de masas políticas puede estar en contra o a favor, ¿sí? Y sí, por eso no te dije lo de ¿cómo se llama? O más bien no continué con eso. Ahora, punto número 3. Los tratados bioéticos no se otorgan a las personas, se otorgan a los seres humanos, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a otorgar tratados bioéticos a personas, realmente una empresa tendría un tratado bioético. Pero es interesante cómo no queremos llevar la conversación al lado biológico, ya que sí tiene muchísimo que ver, ya que los postulados que se dieron en Artavia Murillo no tenían ninguna fundamentación biológica. ¿Por qué se decía que la vida del ser humano iniciaba en la implantación? Y es por eso que yo te pregunté si la vida del ser humano inicia en la implantación o en la fecundación. Entonces es por eso que no podemos validar ese argumento. ¿Por qué? Porque Artavia Murillo se basaba en la implantación. Ahora, si nosotros citamos que en Coahuila se basaba en uno de ellos para Artavia Murillo, es completamente inelevable todo el argumento que me acabas de dar, ¿sí? Y en el punto número 4, y lo más importante, ¿perdón? No, ¿cuánto llevas? Bueno, o sea, voy a ver el tiempo, Juan. Llevamos 1 minuto 50. Entonces, con todo el gusto lo podemos seguir discutiendo, pero si no vamos a aceptar que el inicio de la vida inicia en la fecundación y Artavia Murillo decía que iniciaba en la implantación, entonces vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, yo quisiera que Juan me diga si diferentes acciones o por lo menos estructuras tanto fisiológicas como anatómicas definen lo que es per se un ser humano. ¿Listo? ¿Ya? ¿Se acabó? Sí. Exacto. Ahí va.
Voy a iniciarlo Por ya. cierto, nada más para recordarte, me quedan 8 minutos, porque te dije que una hora. Está bien. Dale. Está bien, ahí va. Voy a tomar en cuenta lo primero que mencionaste, el hecho de que exista el microquimerismo en la relación materno-fetal no quiere decir que eso sea tomado en cuenta para poder definir el estatus o la protección jurídica de un feto. Eso te lo inventaste tú. No me proporcionaste ningún documento del que este microquimerismo o ese artículo haya sido utilizado como referencia para que en las leyes sea utilizado básicamente como una forma de protección civil. Entonces mencionar el artículo es básicamente innecesario porque no lo mencionaste ni lo conectaste absolutamente con nada, porque tú inferiste que como existe una relación materno-fetal, no tú inferiste de que no exista documentado, sino que como tú dijiste que existe, entonces eso se utilizó en las leyes, pero no demostrarte eso. Simplemente me pasaste un artículo de algo que nadie estaba discutiendo para hacer un punto que nadie estaba siguiendo. Lo segundo, cuando menciono Coahuila, nunca mencioné a Octavio Murillo versus Costa Rica. La pregunta fue bien sencilla. Si vas a mencionar un documento que habla básicamente de esta acción en donde se considera al ser humano como un ser humano desde la fecundación o no, como una persona o no, cuando ese mismo documento, por las características que tú quieras, se ha utilizado a favor de lo que tú estás diciendo. Porque yo te puedo dar ejemplos de cuando se ha utilizado y no ha sido exitoso para que pueda ejercerse como se supone que debería ejercerse. Lo tercero, habías mencionado algunas cuestiones en donde hablabas mucho sobre las cuestiones de las personas que van a las leyes. Ahora, absolutamente no te dije que las personas estaban yendo en Coahuila o en cualquier estado a la cárcel para que pudiéramos nosotros evaluar si el aborto estaba bien o estaba mal. Fue bien claro mi argumento. Existía dentro de nuestro país anticonstitucionalidad en tanto había artículos que podían mandar a las mujeres a la cárcel para que después de abortar, esto después de un aborto voluntario, independientemente del número de personas que se pudieran o no haber mandado, eso no es relevante para tu argumentación, porque yo te pregunté algo que no me respondiste. ¿Cuántas personas son necesarias para que pueda considerarse el aborto legal después de mandar a las personas a la cárcel? Y estoy muy seguro que independientemente de si 1 o 10 personas van a la cárcel, tu postura va a ser exactamente la misma, porque básicamente el argumento no se basaba en la cantidad de personas, sino que en nuestra constitución existían básicamente leyes que sí podían mandar a las personas a la cárcel por cuestiones de abortos voluntarios. Entonces, todavía me queda un minuto y lo voy a resumir algunas de esas cuestiones. Mencionaste básicamente un artículo de microquimerismo que no tiene absolutamente relación con lo que estás diciendo, porque yo te mencioné uno en donde se habla sobre la relación materno-fetal y específicamente a quién dentro de la medicina y evaluado básicamente por pares en un artículo que te compartí, podemos nosotros aprender de cómo la autonomía corporal funciona con respecto a la madre y no con respecto al feto, que es básicamente lo que tú casi nos estás diciendo. En tercera, y dado que no ha respondido lo de Octavia Murillo, no Octavia Murillo, sino que básicamente cuestiones en donde el tratado haya sido utilizado a tu favor, documentos donde haya sido utilizado a favor para poder promulgar las ideas que tú hayas hecho, pues cuál es realmente la razón por la que estás en contra, porque pues todavía no queda claro. Ahí son 3 minutos. Ok. Bueno, el artículo que tú mencionas, Juan, en el cual estamos hablando de ética per se, no estamos diciendo solamente una relación materno-fetal, de hecho es la relación obstetra-madre, ¿sí? No es ni siquiera se toma en cuenta la relación materno-fetal. Por eso yo te cité del microquimerismo, porque recordemos que el microquimerismo se le conoce como una relación materno-fetal. Así que el artículo que tú me pasaste también no tiene nada que ver con el hecho de hablar de la madre y el feto. ¿Por qué? Porque se está tomando solamente en cuenta un parámetro y tú no puedes poner por encima solamente a un ser humano. ¿Por qué? Porque aquí ya se toman en cuenta 2, ya que la misma dignidad intrínseca de los seres humanos se basa por el simple hecho de que somos seres humanos al momento de estar en acto de potencia. No tiene sentido decir que en este artículo se basa muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí dice literalmente relación obstetra-materna, ¿sí? Literalmente el médico con la madre, ¿sí? Pero aquí no se toma en cuenta el feto, y aquí no solamente son 2, son 3 pilares, ya que se tiene como conocido que al momento de tener o presentarse la fecundación ya se toma como sujeto de personalidad jurídica al no nacido, ¿sí? Y bueno, menciono a Octavia Murillo por lo mismo, porque en Octavia Murillo, convencionalmente, dijeron que la vida de los seres humanos inician en la implantación, no inician en la fecundación. Y lo vuelvo a repetir, en cualquier tratado internacional actualizado, como lo que es el Pacto de San José de Costa Rica, te dice que la vida de los seres humanos inicia en la concepción, no en la implantación, no en la fase embrionaria, no en la fase fetal. ¿Por qué? Porque recordemos que la fase fetal no tiene nada que ver con el inicio de la vida de los seres
seres humanos. Y como no se me contestó la pregunta, quisiera que me contestaras que si el hecho de tener o no desarrollado ciertas estructuras neuroanatómicas o ciertas habilidades fisiológicas vale la pena para poder decir que podemos acabar con la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de personas directamente. Lo vuelvo a repetir, porque si habláramos de personas estaríamos diciendo que una empresa tiene mucho más derechos que también otros tipos de personas. Y de nuevo, voy a utilizar lo que me queda de tiempo para decirlo bien. El artículo que me citaste no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué? Porque se está tomando solamente en cuenta un pilar y se tiene que tomar, perdón, 2 pilares y tienen que tomar 3 pilares en ese aspecto. Ahora, se lo vuelvo a repetir, en los tratados bioéticos principales para poder fundamentarlos, desde 1990, en cualquier exposición de bioética lo puedes encontrar, que no solamente se tiene que poner por encima uno, sino los 4, ¿sí? Y cuando se le ve coercionada la vida a otro ser humano, no se puede poner por encima de tu tratado de bioética, ¿sí? Y si nosotros reconocemos que sí es un ser humano desde la fecundación, pues realmente ahí no hay nada que hacer, pero si seguimos sin reconocerlo y estás de negacionista, pues, ¿qué le vamos a hacer ahí, no? Gracias, acabó. ¿Listo? Sí, pero... Ahí va, y voy a... El cierre, ¿no? El cierre. Te iba a proponer si hacemos 5 minutos de cierre, porque voy a terminar yo y luego cerrar esto, pues no tiene sentido. Termino yo y hacemos básicamente el cierre. Ok, pero el cierre va a ser con intervenciones entre tú y yo o no, con tiempo. Una conclusión. ¿Con tiempo, verdad? Sí, con tiempo. Okay. Con tiempo va a ser una conclusión. Ya, voy a empezar. Pero 5 minutos. Bueno, ¿qué crees? Ok, voy a empezar ya mi reloj. Okay. Te voy a demostrar cómo, de la misma forma en la que te equivocaste diciéndome el año del artículo, que diciendo que estaba desactualizado y que no me has proporcionado ninguno, que contrasta la información que te presenté, también te voy a decir por qué estás equivocado al no leer ni siquiera el artículo y pretender leerlo rápido. Cuando se evalúa precisamente esto de medicina perinatal, cuál es la relación que tiene, por ejemplo, el ginecobstetra con respecto a la paciente que está embarazada y el aborto, este artículo sí menciona la responsabilidad, la autonomía corporal, las decisiones que podemos tomar nosotros, o básicamente los ginecobstetras, no nosotros, con respecto al feto. Y te lo leí desde el primer punto. Si no se tomara en cuenta la relación materno-fetal y solamente el gineco estuviera, en este artículo se estuviera evaluando el ginecobstetra y la paciente, entonces no tendría sentido evaluar si el feto, por ejemplo, podría o no tener consideración moral en este aspecto, que sí lo hicieron. Entonces este artículo que no leíste y que dijiste que estaba desactualizado, dándonos la fecha mal primero, y que aparte dijiste que no mencionaba una relación materno-fetal y que nada más hablaba sobre el paciente y el ginecobstetra, te lo vuelvo a leer. Se toma en cuenta el desarrollo del sistema nervioso central como una de las características para nosotros entender el contexto bioético de este. Y en este mismo te dicen que como no está desarrollado el sistema nervioso central, no existe una autonomía o una obligación con respecto a la autonomía para el feto. Tú deberías, en contrario, decirme lo contrario con alguna referencia que tengas, pero no has absolutamente compartido nada. El artículo de microquimerismo habla solamente de relación materno-fetal, pero no tiene absolutamente nada en relación al tema. Lo que yo te estoy diciendo tiene implicaciones bioéticas y legales. Y básicamente habla sobre las mejores prácticas que se tienen en este aspecto. Si tienes duda, se menciona básicamente sobre el concepto del feto, cómo y las implicaciones que tiene en medicina. Voy a mencionar otro aspecto que mencionabas, y es que ya hablé bastante y hablé. Ahí te va a revisar el tiempo. Toma agua, mi rey, toma agua. Te vas a deshidratar, mijo. Hablo bien rápido de repente, pero no me importa. Ahí te va. Ese fue el primer punto. Lo segundo, una de las preguntas que decías que no te contesté es si se mencionaba el ser humano desde el inicio o no de la fecundación, y sí te lo respondí, pero no escuchaste que eso es independientemente irrelevante, porque aún y cuando se define el inicio de la vida desde la fecundación, por todos los artículos que tú quieras de medicina, ese nunca ha sido un argumento del que yo esté tomando parte para decir que el aborto debería ser legal. Eso es algo que tú decidiste implementar, te respondiste a ti solito y tú decidiste contestarte solo. Entonces, pues te invitaría a recuperar mis argumentos, no a responder con tus propios argumentos. Lo segundo que dijiste es que es bien fácil encontrar en cualquier tratado de bioética algunos de los puntos que tú mencionas, pero en absolutamente ninguno de los tiempos que me has mencionado me has dicho cuál de esos... Ay. ¿Se quiere unir más gente? ¿Se quiere ver más personas? No, ya. Es que me decía que se ha detectado una invitación, pero ya la quité. Me quedan todavía 35 segundos, si está bien. Lo que decías es que en cualquier tratado de bioética se puede considerar o se puede encontrar alguno de los puntos que tú dijiste, pero no han mencionado absolutamente ninguno del que nosotros podamos referenciar. Entonces, para resumir mi participación, ya lo que me queda de tiempo y luego hacemos las conclusiones,
los documentos que yo te compartí hacen relación con respecto al contexto bioético de que existe entre el gineco, la paciente y básicamente el feto. Entonces sí se consideraban. Y ya con eso me gustaría terminar, entonces ahorita te escucho. ¿Quieres hacer de una vez la conclusión? Sí. ¿Cómo crees? ¿O quieres que te contraargumente eso? Tú dime. ¿A contraargumento o conclusión? Pues dijimos que vamos a dar la conclusión. Si tú me das contraargumentos, voy a tener que contraargumentarte. Entonces tú dices. Como quieras. Pues no sí, pasa nada. vale. Ah, bueno, está bien. Muy bien, bueno, principalmente ya que queremos hablar de lo que es documentación científica, voy a pasar un DOI con 35, 32, 1491. Es un documento actualizado en donde se habla del dolor fetal en el primer trimestre de embarazo. En ese documento encontramos que incluso los argumentos que dio la FIGO para hablar de lo que es las estructuras de las fibras talamocorticales es completamente antinómico. Y es por eso que yo te preguntaba, ¿realmente es la relación o tiene que existir una relación directa o indirecta sobre las cuestiones anatómicas o fisiológicas? Y no me pudiste contestar, pero bueno, yo te voy a contestar. Sí, no tiene nada que ver el hecho de que una persona no tenga las estructuras nerviosas formadas al 100%, ya que bueno, las interacciones realmente no tenían nada que ver en esas cuestiones. Al momento de tú hablar de estos planteamientos del sistema nervioso, tanto central como periférico, iniciamos como tal en la neurulación, mejor conocida a partir de la semana número 4, y después en la semana número 6 inicia lo que es el desarrollo del encéfalo, algo que anteriormente pues lo mencionaste en el otro debate, pues no tiene nada que ver, eso es falso. Pero bueno, sí, ciertamente los argumentos del sistema nervioso central ya han sido completamente desmentidos gracias al PMID que te acabo de pasar, y tomar en cuenta también de que sí te dije como cuarta vez por esta, que en los tratados de Nuremberg, que estamos hablando, y de Helsinki, de 1969, encontramos cómo se habló de estos principados bioéticos. Así que pues no veo por dónde decir que no te he informado, que no te he contestado la pregunta. Y también tomar en cuenta, y quisiera que tú me digas, porque no me has podido contestar la pregunta, ¿cuándo inicia la vida de todos los seres humanos? ¿Iniciará la implantación para poder citar a Tavia Murillo, Juan Genómico? Contéstame. Adelante, sí, adelante. Voy a ir por puntos sobre lo que tú mencionaste. Volviste a mencionar el dolor fetal como si eso fuera relevante para la conversación, dado que nunca se ha mencionado cómo el dolor fetal va a incluir parte de mi argumentación, porque nunca he dicho que si hay o no hay dolor fetal en esta semana o en aquella semana, deberíamos considerar el aborto. Eso es algo que tú nuevamente decidiste proponer como un argumento que solamente te estás contestando tú, porque absolutamente nadie más que tú ha mencionado algo del dolor fetal. Lo siguiente es que decías que esto ha representado antinomias que han ido precisamente en contra de las recomendaciones de la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, pero no nos has dicho exactamente en dónde. Entonces, en el artículo, solamente para saber cómo lo estás leyendo, que me gustaría saber en dónde dice eso. Porque de ser así, lo que hace la FIGO y lo que hace la ciencia es que cuando se presenta evidencia correspondiente, se cambian básicamente las prácticas. No se hacen cosas que van en contra simplemente porque sí. Entonces, me gustaría saber por qué el dolor fetal sigue mencionándose. En tercera, sí tiene que ver en estas cuestiones, y básicamente el artículo que te compartí tiene referencias, y te expliqué por qué tenía referencias del sistema nervioso central o de las estructuras nerviosas. Y es porque básicamente tú no únicamente nos estás diciendo que deberíamos de considerar al feto como un paciente porque tú quieres en este momento, pero no has proporcionado ninguna referencia en donde efectivamente el artículo que compartas habla del feto como paciente y cómo eso entonces tiene relación con lo que tú estás diciendo. Lo que nos quieres compartir de cosas que nadie está hablando es del dolor fetal, que absolutamente no tiene nada que ver, pero en este debate, cuando se está hablando de cuestiones en donde se tiene que involucrar la cuestión del feto como paciente, el artículo que te compartí habla literalmente de eso, no de dolor fetal, que no tiene nada que ver con la conversación. Finalmente, cuando tú hablas de los tratados de Nuremberg y que te responda la pregunta, te dije, si quieres te digo que que desde la fecundación inicia la vida humana. Eso no cambia para nada mi postura y no va a cambiar tu postura. Eso lo único que hace es responderte una pregunta que no tiene ninguna injerencia. Entonces, dado que me queda un poco menos de tiempo para poder finalizar, te voy a volver a repetir. Si me vas a poder presentar un documento que hable de las cosas que tú realmente estás evaluando para hablar del feto como paciente y no de hablar del dolor fetal y conectarlo de manera mágica con lo que tú dices, te espero. Sí tiene que ver las estructuras nerviosas, y eso es básicamente lo que se discute en el artículo, porque te aborda literalmente el aspecto bioético de eso, y si no, lo leemos paso por paso, porque desde que no leíste la fecha bien, y ya la última vez que lo voy a decir, dudo que hayas leído el artículo. Y finalmente, pues ya te respondí la pregunta. Entonces ya se supone que eso sería la conclusión. ¿Quieres contraargumentar o vamos a conclusiones?
No, quiero contraargumentar. Dale. Dale. Yo también voy a contraargumentar y te voy a preguntar ya antes de finalizar, ¿quieres que esta sea la última contraargumentación que damos o vamos a dar más? Sí, si quieres, dependiendo de cómo llevas el enfoque. Bueno, te escucho. Vale, déjame. Bueno. Se conecta principalmente, el título del artículo es dolor fetal, ¿sí? Y en ese mismo artículo te dice que no es necesaria la presencia de estructuras neuroanatómicas o fisiológicas para poder decir que ya se puede presentar o no se puede realizar el aborto, ya que, bueno, te lo vuelvo a repetir, tú me estás hablando en los cuales las instituciones en las cuales se apodaron, o por lo menos intentaron hablar para poder decir de que se puede realizar el aborto, por lo menos en cuestiones éticas. En ningún momento, incluso en tu propio documento, en el apartado dice de que ni siquiera es algo que realmente respalda toda la información que tú dices, ya que es un postulado basado en acontecimientos históricos. En la misma conclusión te lo dice, pero yo quisiera que tú leyeras las hipótesis que se encuentran dentro del artículo que yo te cité para poder hablar sobre estas instituciones legales o incluso internacionales, tomando en cuenta de que esos medicamentos ya se tomaron o ya no se toman en cuenta tanto, ya que se han descubierto mucho antes de las semanas establecidas como la 24, que es el término del desarrollo de las fibras tálamo-corticales. No tiene nada que ver para decir de que porque la fibra tálamo-cortical se conectó con la corteza, realmente ya hay presencia de dolor o ya hay presencia de un sistema nervioso, ¿sí? En eso se valida el argumento. Ahora, de nuevo, es completamente inherente, es innecesario decir o no poder aceptar para ustedes, los pro aborto, que no es un ser humano, ya que, de nuevo, cualquier tratado de bioética, ¿sí?, defiende que la vida de los seres humanos se tiene que proteger cuando no se coerciona una acción directa o indirecta. Por eso te dije, al momento de hablar de autonomía corporal, tienes que saber que se hablan de tratados bioéticos, ¿sí? Y recordemos que la autonomía corporal se establece dentro del propio parámetro de la medicina legal al momento de la decisión con su propio cuerpo. Y si tú me puedes contestar esta pregunta oficialmente en frente de muchas personas, me hago pro aborto. Quiero que me la contestes bien, por favor. ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué órgano nato de la madre le hace falta a la madre cuando se realiza un aborto? ¿Ya tenías? Sí, es la pregunta. Ok, ahí va. Entonces, me voy a ir por puntos y tú decides si vamos a continuar o no con otra contraargumentación. Nuevamente acabas de mencionar un artículo que no tiene absolutamente nada que ver con algo que yo ya he dicho, que es el dolor fetal. Me sorprende cómo después de 3 interacciones o 3 respuestas sigan mencionando el dolor fetal como una forma de tratar de decir que existe algo que estás diciendo a tu favor. Más que nada porque absolutamente nadie ha utilizado el dolor fetal como un argumento para decir que el aborto debería o no ser legal. Otra vez, eso es un argumento que tú decidiste proponer, tú mismo te estás contestando y pues bueno, ahorita vemos cuál es lo que tú estás diciendo. Con respecto a las fibras tálamo-corticales y los organismos nacionales e internacionales que existen siguiendo estas hipótesis, te digo que es totalmente relevante porque aún y cuando establezcamos que es, para que te quede claro, es un ser humano desde la fecundación, es una persona desde la fecundación. Las fibras tálamo-corticales por alguna razón existen desde la semana 10. Todo y cada uno de esto no hace que el aborto vaya a ser ilegal, o tendrías que darme las razones por las cuales el aborto tendría que ser ilegal. Específicamente porque lo estás mencionando y no entiendo absolutamente por qué. El único argumento que no has podido literalmente seguir es que nadie, absolutamente nadie, incluso si fuera una persona desde el nacimiento, desde la fecundación, con todos los tratados bioéticos que tú quieras y con las fibras tálamo-corticales, nadie puede utilizar tu cuerpo en contra de tu voluntad para continuar con su vida. Y de ser así, entonces tendrías que explicarme específicamente en dónde o por qué se menciona. Lo siguiente es que de los documentos que me has presentado, ninguno aborda el aspecto bioético del feto. No me han mencionado ningún documento o artículo científico que así lo aborde. ¿Por qué? No sabemos. En sus defectos solamente nos está hablando del dolor fetal, algo que nadie ha mencionado. Siguiente, nos dices una pregunta: ¿qué órgano le falta a la madre cuando se da el desarrollo gestacional? Pues ninguno, y el que no le falte ninguno no hace que el aborto tampoco vaya a ser legal o ilegal. Es una pregunta totalmente irrelevante para la conversación porque eso no construye ni en tu argumento ni va directamente con mi argumento. No entiendo cómo una relación de que le falte un órgano a una persona va a ser una justificación para que el aborto sea legal. Y bueno, ya que te respondí esa pregunta, voy a hacerte yo la pregunta a ti. Si la madre le falta un órgano para que la gestación se pueda dar,
Entonces tú serías básicamente pro aborto porque eso es la diferencia que haces. Dado que la condición que nos dices es no se está tomando ningún órgano, por lo cual hasta que se tome un órgano voy a considerar mi postura, pues entonces voy a preguntarte otra vez de manera directa. Si dentro de la gestación, en un hipotético, se terminara, por ejemplo, de afectar un solo órgano o se tomara per se un órgano completo, ¿estarías a favor del aborto? Y ya con eso sí. La pregunta que planteaste no tiene sentido, porque... O sea, te la puedo responder, pero dime si ya vas a iniciar contra no, de hecho, bueno, si quieres hacemos el cierre entre los dos, porque... Son 5 minutos cada quien, no es entre los dos. Ah, ok, perfecto, muy bien, está bien. Entonces damos el cierre, ¿no? Sí. ¿Vas a contraargumentar o no? No. Va. Entonces, yo empecé. ¿Debería yo empezar? Yo creo que lo correcto es que tú empieces con la conclusión y yo termine con la conclusión. Sí, como quieras. Entonces, espera. Pero, o sea, oye, una pregunta, por favor, ¿puedes volver a repetir la pregunta que hiciste? Porque no... Sí, ahí está la pregunta. Dado que menciona, te voy a poner el contexto para que entendamos. No, dame la pregunta, no me pongas la pregunta exacta es, si a la persona que está embarazada sí le faltara un órgano durante la gestación para que se pudiera continuar con la gestación o con el aborto, tú estarías básicamente ahora sí a favor del aborto, y pues ya. Ok, entonces, ¿la pregunta? No estaría a favor del aborto porque no tiene nada de sentido. Si yo te hago esa pregunta es principalmente, o más bien, vamos a la conclusión, ¿no? ¿O quieres es que conclusión? Ya ha empezado tus 5 minutos. Ok, perfecto, déjame, repito el tiempo entonces, espérame. Porque pensé que te iba a contraargumentar. Vale, déjame repito, vale. Muy bien, bueno, principalmente no tiene nada que ver esa pregunta, ya que si yo te hice la pregunta de lo del cuerpo de la madre, es principalmente porque veo que todavía no entienden el concepto de autonomía corporal. El concepto de autonomía corporal per se se refiere cuando estamos hablando del cuerpo de un ser humano, no solamente al momento de decir, como depende de mí, tiene diferentes acciones autopoyéticas, vamos a decir que yo puedo aplicar mi autonomía corporal. Eso no tiene nada que ver con el tema, por eso yo te hice esa pregunta. Y pues es curioso que no me puedas contestar porque sabes perfectamente que si, más bien, me contestaste sí, entonces no estamos hablando de autonomía. La autonomía per se, cuando se estaba hablando incluso dentro de los mismos tratados al momento de los documentos médico-legales, se dicen principalmente en base al consentimiento informado. Y si el consentimiento informado se ve introducido o realmente viendo afectado a otro ser humano, no se puede aplicar. Eso es completamente ilegal. Un consentimiento informado no se puede aplicar sobre la vida de otro ser humano, incluso cuando no se toma la decisión sobre sí misma. Eso es un concepto solamente de supremacía. Y es por eso que te mencioné lo de la autonomía, porque tú lo mencionas constantemente, ¿sí? No yo. Es por eso que se sacó ese tema. Pero es interesante cómo quieres llevar el punto de enfoque al debate. ¿Por qué? Porque si tú no puedes aceptar que no es un ser humano y tú y yo sabemos que los derechos, las responsabilidades y todo lo demás se lo otorgan a los seres humanos, no a las personas. Es algo interesante, pero bueno, si seguimos de negacionistas, realmente no tiene nada que ver. Ahora, quiero citar un postulado que se hizo hace muchísimo tiempo. En 1975 se habló de un postulado principalmente para poder decir de la autonomía corporal. Cuando se sacó un poquito de lo que es el consentimiento informado, Juan, te informo que se hizo en base a diferentes documentos médico-legales para no tener un efecto directo e indirecto ante otro ser humano. De hecho, el caso que se presentó fue por el hecho de que querían acabar con la vida de otro ser humano sin la decisión propia del mismo, ¿sí? Y es por eso que te digo, tú no puedes poner por encima un ser humano de otro, eso es antinómico, ¿sí? Es como si yo también dijera que yo valgo más que tú o tú vales más que yo, eso no tiene sentido, ¿sí? Y no solamente se depende de acuerdo a diferentes características étnicas, sociales, de comunicación, etcétera, de intelecto y demás. Y si mencioné lo del dolor fetal, hermano, es porque ese es el título del artículo, no porque esté hablando de dolor fetal. Yo te dije la correlación y la
dimensión de las áreas neuroanatómicas. Por eso te hice la pregunta después. Entonces, el hecho de que un ser humano no tenga desarrollado diferentes áreas neuroanatómicas significa que no es un ser humano, porque si a esas vamos, por lo menos, te vuelvo a repetir, ¿cuándo realmente empezamos a ser seres humanos? A los 25 años, como lo conocemos dentro de la medicina, que es cuando el área prefrontal se termina de madurar por un parámetro así objetivo, por así decirlo. Porque yo no he visto ningún artículo que me diga que literalmente existe un ser humano solamente por el hecho de tener menos, más bien que el ser humano inicia, o más bien es un ser humano cuando sus terminaciones o por lo menos todas sus estructuras anatómicas se terminen de formar. No hay ningún artículo, y si tú tienes un artículo que lo fundamente, te pido que lo presentes, porque si no es deshonestidad académica tuya, porque ningún tratado internacional, ni siquiera en Artavia Murillo, te dice que el ser humano per se no es ser humano por el simple hecho de no tener ciertas estructuras anatómicas o fisiológicas relacionadas. Y por eso lo estoy diciendo, porque tú los mencionaste al inicio de tu debate. Y como tú dices, ¿acaso hay que esperar a que alguien esté en la cárcel para poder estar a favor del aborto? No, claro que no. De hecho, yo no apruebo a eso, pero simplemente no significa que tú estás hablando según de que en ese postulado que citaste del 2018, ¿sí? Según antes sí había cuestiones penales del aborto que realmente erradicaban en la vida de los seres humanos, pero no es cierto. Y no puedes citar ningún caso porque sabes que no es verdad. Así que los argumentos que diste son completamente inválidos. Así que pues con eso concluyo y gracias. Sí, no. Sí. Pues te tienes que quedar a escuchar mi conclusión. De nada. Sí, no. De hecho, sí. Entonces son las 8:18 y ya. 8:18. Sí, 8:18. Ok, ahí nada más la ajustas para el tiempo porque ya se me apagó la computadora. Claro, sí, voy a empezar con lo primero que dijiste. Dado que no existe, como tú nos decías, una condición en la que tú serías pro aborto, en la que, por ejemplo, al faltarle un órgano a una persona, esto justificaría que tú seas pro aborto, pues entonces nos deja de decir básicamente lo incoherente de tu argumento, porque si mencionas que no le está quitando ningún órgano, pero aún así quitándole un órgano tú sigues estando en contra, entonces lo que nos estás diciendo es que tú estás en contra independientemente de estos hechos, porque ninguno de los dos influyó en cambiar tu postura o tu decisión, por lo cual pues ahí encuentras tu inconsistencia. Lo siguiente es que mencionas que los conceptos de autonomía corporal están siendo mal empleados o mal informados, pero algo que yo hice desde el inicio fue mencionarte en donde, al menos en México y en otros documentos, el concepto de autonomía corporal se recupera para hablar precisamente de las cuestiones en donde hablamos del aborto. Fue en este mismo documento en donde no solamente la autonomía corporal, sino la reproducción se mencionó, porque precisamente tomando tu postura, ¿qué es lo que podemos hacer cuando precisamente tenemos una persona, un ser humano con fibras talamocorticales y lo que tú quieras, y otra, y cómo evaluamos estos derechos para poder decir que estamos actuando de manera correcta? En estas acciones de inconstitucionalidad me alegra que tú no estés esperando que una mujer vaya a la cárcel para esperar a replantearte tu postura, porque nunca ha sido básicamente el objetivo. Y de eso me gustaría retomar algo muy importante. Cuando tú hablas sobre el consentimiento informado, cuando tú hablas sobre algunas de estas cuestiones, sobre, por ejemplo, el contexto bioético, no solamente te compartí la acción de constitucionalidad que existe básicamente en México, por lo cual se tomó como un precedente importante para hablar, por ejemplo, del aborto, sino que también te compartí el artículo en donde se evaluaba al gineco, a la paciente que está embarazada y al feto, y qué relación con respecto a autonomía corporal y con respecto a cuestiones morales podían tomar, por ejemplo, estas personas que son los ginecos con respecto a la madre y con respecto al feto, por lo cual cuando tú decías que no se tomaba en cuenta, pues era una total mentira, pero te la voy a medio pasar porque pues no puedes leer el artículo de manera tan rápida. Lo siguiente que tú nos decías es que no se puede hablar del consentimiento informado sobre otra persona, o haciendo referencia a otra persona, pero algo que sí pasa, por ejemplo, en nuestra sociedad y en muchas sociedades, es que cuando a una persona se le declara muerte cerebral, fisiológicamente puede seguir existiendo con respecto a las funciones normales de su cuerpo, pero una característica legal es que la persona deja de ser, dentro de las características, una persona con respecto a términos que se le pueden acuñar exclusiva y únicamente a derechos que tienen que ver, por ejemplo, como la herencia o otro tipo de derechos. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene ninguna facultad para decidir o para poder tomar decisiones, por lo cual sí, en muchas ocasiones nosotros podemos tomar, por ejemplo, decisiones cuando una persona no se encuentra facultada para poder tomar una decisión en ese aspecto, y eso claro que tiene que ver con el desarrollo neuroanatómico, no en el sentido de la fecundación, sino en el sentido de que la persona tenía o no tenía y en algún momento las perdió, o que simplemente nunca las tuvo.
Mencionaste otra vez el dolor fetal, fue mi frase favorita del debate, porque absolutamente nunca dije dolor fetal para utilizarlo como un argumento, tú lo utilizaste como un argumento para ti, pues no sé cómo en tu mente había funcionado, pero pues no fue un argumento que yo había utilizado. Específicamente lo menciono porque cuando nosotros hablamos del dolor fetal, nunca lo hemos utilizado como un argumento para estar a favor del aborto y no entiendo por qué se mencionaría. A la siguiente, si tenemos una interacción, te recomendaría solamente responder a mis argumentos, sino argumentos que has escuchado por ahí. Finalmente, sí te respondí que incluso si le damos el concepto de ser humano, persona y todo lo que tú quieras desde la fecundación, eso no tiene absolutamente ningún criterio en tu postura, porque si así lo mencionamos y te lo doy, no cambia absolutamente ningún punto. Mencionaste deshonestidad académica en algunos aspectos, en muchos diría yo, y te voy a recordar que la deshonestidad académica es cuando se menciona algo en un artículo que literalmente no viene, se cambia o se manipula a tu favor. Y lo que yo hice para evitar hacer correlaciones como tú hiciste de artículos que no tenían nada que ver con tu argumento fue básicamente leerte textualmente. No solamente lo hice con la acción de inconstitucionalidad, sino también lo hice con el artículo, lo que venía en el artículo. Al contrario, lo que tú hiciste durante todo el tiempo del debate no fue leer literalmente nada del texto de lo que viene en el artículo textualmente. Tú hiciste correlaciones que a tu criterio y único criterio van a tener sentido, por lo cual no tiene absolutamente nada de sentido. Si vas a decirle deshonestidad académica a alguien, que empieces por ti, porque de nuevo te digo, para evitar confusiones te leí textualmente lo que venía en el artículo. Entonces, voy a cerrar con esto diciendo que se te proporcionaron documentos para hablar sobre la autonomía corporal desde la parte legal, desde la parte de las mejores prácticas en gineco-obstetricia, considerar al feto como paciente o no, considerar los aspectos en donde el aborto debería ser legal o no y qué relaciones tiene con su desarrollo. Se te proporcionaron al menos 2. No sé qué tienes en contra, y esto ya es un poquito de broma, con respecto al número 2017, pero la acción de inconstitucionalidad que yo te mencionaba no era básicamente del 2018 como tú nos estabas diciendo. Para encontrarla más rápido, yo creo que la encontrarías como 2017 y en 2 ocasiones pues lo confundiste. Y pues ya con esto finalizamos. Ok, está bien. Pues gracias, Bennett. Yo voy a seguir aquí en live, pero tú puedes seguir en live si quieres. ¿Cómo gustas? Pues gracias por pasarte por aquí. A mí, si te puedes quedar todavía un minuto, me gustaría saber si la coemisión te parece una forma más o menos efectiva como para llevar un debate, y si no, pues me dices. Sí, no. Como yo te lo dije, yo dije que si lo hacemos por tiempos, sin ningún problema. Vale, pues creo que es lo gracias. mejor, Me voy a ¿no? quedar con la gente que está aquí. Si no tienes problema, Ok, tú puedes continuar en tu live. ok, dale, dale. Ahí. ¿Cómo se quita esto? Se quita esto. Pues, ¿qué piensan? Con respecto a la organización del debate, el que se haya delimitado el tiempo fue una excelente idea. En todo momento, él, aunque hiciera muecas y todo, que es parte de los debates, y así lo quieren, hay debates muy técnicos. Entonces, las personas sí pueden acercar, no hay ningún problema con eso. Me gustó que es la primera vez que hago una coemisión para un debate y funcionó desde mi perspectiva muy bien, porque aunque de nuevo él hiciera muecas o lo que ustedes quieran, no interrumpió, que es lo único que se quería. Entonces, pues ya los escucho si quieren darme algunas recomendaciones o quieren recuperar algo del tema. Hola, Juanito. Hola, voy por agua en lo que ustedes me dan su respuesta. Yo voy a venir a hablar con Juanito y Juanito, ¿sabes qué? Me voy. Hola, Gigi. No me interesa, bye. Sí. Ah, ya se subieron estas dos, yo mejor me voy. Literal. No, Qué es que bueno. tengo que tomar agua porque, no, hombre, tomé bien poquita. Juan, yo tengo una duda. ¿De dónde salió ese debate? O sea, ¿cómo llegaste a organizarte para debatir con Por ese culpa de Gigi, me dijo, perdón. súbete a este live, y yo abro live, y como yo quería que ella abriera live, pues me subí, y de ahí salió que fuera ahorita en la noche. Mira, el primer live sí fue mi culpa. Tú te metiste solito, Sí, pero para probar la coemisión, que ustedes me podrán decir, funcionó para mí muy bien. No hubo problemas con moderadores, las personas estaban cada quien en su respectivo live. Yo siento que funcionó bien. O sea, aquí habían como 100 personas y ya había 10.